Buenos días y primero que, o ante todo, agradecer a los organizadores de estas jornadas el que nos hayan permitido compartir con ustedes algunas de las reflexiones o ideas sobre el comportamiento del almendro y especialmente sobre el comportamiento del almendro relacionado con el riego o con el estado hídrico de este cultivo. Para empezar tenemos que constatar un hecho y es que el almendro es un cultivo hídricamente plástico. ¿Qué significa que sea hídricamente plástico? Que lo podemos encontrar en una gran diversidad de ambientes o de situaciones, en secano, en una parcela con una media dotación de agua, en una parcela con una dotación plena de agua y árboles exuberantes, como ven aquí, y en todos los casos tenemos una respuesta productiva adecuada a la disponibilidad de agua o a la cantidad de agua que puede ver el cultivo. Lo que sí que hay que constatar es que a medida que tiene más agua, tenemos más producción y por consiguiente que la producción de almendros, y podríamos extenderlo a la producción de alimentos en general, es función del agua que realmente ven las plantas. Para producir alimentos necesitamos agua. Para ilustrar un poco esta relación, podemos tener estos puntos. Primero tenemos aquí esta parcela que tiene una dotación muy alta de agua, y donde las producciones esperadas también podrían ser altas. Tenemos este otro punto que corresponde a una parcela con una dotación con cantidades más limitadas de agua, pero aún así cantidades importantes, y la producción es más baja, y en secano donde simplemente tenemos el agua de lluvia y evidentemente las producciones esperadas son muy bajas. Esto es algo que conocemos, pero en la actualidad esto es importante por dos hechos. Primero, por el cambio climático. Estamos delante de un cambio climático donde las sequías, como la que estamos padeciendo en este momento, nos anuncian que serán más frecuentes y más intensas, por lo tanto tenemos que estar preparados en estas condiciones, cómo utilizamos el agua. Y la otra realidad es que muchas de nuestras plantaciones, de las nuevas plantaciones en la península, se encuentran en zonas con reducciones importantes o limitaciones importantes de agua para riego. En este caso nos podríamos encontrar en esta curva que antes habíamos visto y saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer en función de dónde estamos. De aquí el hecho de que la presentación se oriente a este título, ¿no? Estrategias de gestión de agua en almendro en condiciones de disponibilidades reducidas de agua. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo funciona el almendro. Y para saber cómo funciona el almendro, lo importante es saber cuál es su ciclo anual, ¿no? Aquí dibujaremos su ciclo anual y lo haremos en este diagrama donde tenemos los meses aquí. No hagan mucho caso de los meses son simplemente una referencia, porque depende de una ubicación o en otra, pues todo se puede mover en un sentido o en el otro, pero sí que el orden cronológico de los que les voy a contar será siempre el mismo, y siempre empieza porque a principio del ciclo tenemos una floración muy importante y exuberante del almendro, con el cuajado, pero a la vez aparecen las primeras hojas. Nosotros a esta fase de floración y aparición de las primeras hojas es lo que le llamamos fase inicial. Hay una segunda fase que empieza con el crecimiento de lo que será la cáscara y el pellejo, ¿no? Al final nos dará la longitud de la cáscara, es lo que nos está dimensionando en este momento, a la vez que hay también crecimiento vegetativo, ¿no? De las brotaciones. Y a esta fase de aquí es lo que nos denominamos fase 2. Acto seguido empieza a crecer lo que será el saco, el envoltorio de nuestra almendra, al final será la piel de la almendra, que crece aquí, y a la vez que se inicia la iniciación floral. La iniciación floral es el crecimiento inicial de las yemas que el año que viene nos darán la producción. Y a esto le llamamos fase 2. Y a partir de aquí, lo único que pasa es que aumenta el peso del grano. El grano se está llenando, no está creciendo, está llenándose de asimilados que vienen de la fotosíntesis. Y esto pasa hasta el momento de la cosecha, y a la vez que se produce la diferenciación floral que no tiene por qué estar fijada en el tiempo. Esta es un poquitín más variable, la ubicamos aquí o un poquitín más atrás. Y esto es lo que le llamamos fase 3, hasta la cosecha. Después de la cosecha hasta la caída de las hojas, es el periodo de post cosecha,
donde básicamente los árboles lo que están haciendo es acumular reservas para el año que viene, reservas muy importantes, porque si no, en la floración no habrá cuajado. El árbol es capaz de discriminar qué cantidad de reservas tengo, y en función de las reservas que yo tengo, cuajará más o cuajará menos. Es muy importante que el árbol se llene de reservas, y estas reservas las guarda básicamente en las raíces que están creciendo también en este periodo. Para todo esto que pasa, entendemos que hay dos procesos básicos, que son la fotosíntesis y el crecimiento vegetativo. La fotosíntesis es simplemente la función por la cual la hoja transforma la energía solar, el dióxido de carbono y un poco de agua en azúcares, y esto es el alimento de la planta, y luego el crecimiento vegetativo es que la planta crezca. Estos dos procesos tienen una sensibilidad especial al déficit hídrico. El primero es que nosotros lo relacionamos aquí en función del potencial hídrico de hoja, es lo seco que está la planta, ¿no? Como más negativo sea este valor, más seca estará la planta, más hídricamente estresada estará la planta. Y vemos como en todos los casos, a medida que tenemos menos agua, va decayendo nuestra función. Lo importante es que el crecimiento vegetativo cae muy rápido. Con poco que estresemos a la planta, se detiene el crecimiento vegetativo. Incluso nosotros podemos ver una planta que en el aspecto visual está muy bien, pero que ya no está aquí, ya está aquí. Ya no tenemos crecimiento vegetativo. Mientras que la fotosíntesis, bueno, la planta pues tiene muchísimo más juego. Estos dos procesos son importantes en todo el ciclo, y simplemente para ilustrarlo, vean ustedes la media diaria del potencial, otra medida, como más, en este sentido sería, como más bajo sea este número, en vez de ponerlo en negativo, aquí lo hemos puesto en positivo, pero como más bajo sea este número, mejor está la planta, ¿no? Y lo que vemos es que la capacidad de crecimiento del volumen de copa es función del estado hídrico de la planta. Si nosotros somos capaces de mantener árboles bien regados durante todo el año, que tengan potenciales alrededor de estos números, podemos tener un crecimiento del árbol muy grande, especialmente en árboles jóvenes. A medida que lo estamos estresando y muy poco, no tenemos crecimiento vegetativo. Es altamente sensible. Y piensen que 1,20 megapascales es un árbol que prácticamente puede tener un aspecto visual que nosotros digamos, bueno, pues no está mal, ¿eh? Es altamente sensible. Pues veamos a ver cómo estos dos factores nos afectan a nuestro ciclo anual. Para empezar, nos situamos en la fase 1. ¿Ustedes dirían que esta fase es sensible a la falta de agua? Es difícil, no puedo interlocutar con ustedes, pero evidentemente diríamos, hombre, es en invierno, esto no tiene mucho sentido, pues es altamente sensible, la ponemos en rojo, es muy sensible. La falta de agua para la floración, aunque sea muy poca, porque necesita muy poca, no nos permitiría tener la turgencia suficiente para que las hojas se abrieran bien, para que empezara el crecimiento de las primeras hojas, tendríamos un muy mal cuajado. La segunda fase, ¿es sensible? Si se acuerdan ustedes, yo he estado hablando siempre que aquí hay crecimiento y crecimiento. Y ya sabemos, el crecimiento es altamente sensible, muy sensible. Tercera fase, ¿es sensible? Crece en longitud lo que sería el grano, podría ser sensible, pero sobre todo, crecen las yemas, el crecimiento inicial de las yemas que el año que viene nos darán producción. Si aplicamos déficit aquí, el año que viene tendremos una malísima producción, por lo tanto, es sensible. ¿Es sensible la poscosecha? Hombre, lo es menos porque las reservas es para aplicar fotosíntesis, se basa en la fotosíntesis es menos, pero cuidado que hay el crecimiento de las raíces donde yo voy a acumular esta agua. Es sensible. Y finalmente, en verano, donde hace calor, las peores condiciones, ¿es sensible? Pues es sensible, pero es el menos sensible, porque aquí no hay crecimiento, hay simplemente llenado del grano. El llenado del grano es transporte de asimilados, desde las hojas, desde las reservas de la planta, al fruto. No hay crecimiento, hay transporte de asimilados. Entonces lo pondremos en amarillo, que es lo menos sensibles. Y para ilustrarlo un poco más, le vamos a poner unos semáforos.
Cuando el semáforo esté en rojo, sobre todo, intenten no aplicar déficit hídrico. Cuando el semáforo esté en amarillo, no pongo un semáforo verde porque quería decir, no, apliquen el crecimiento que no va a pasar nada. Va a pasar, pero digamos que los efectos negativos a lo que nosotros queremos van a ser menores. Está en ámbar. Muy bien, pues veamos cuál sería una estrategia de riego deficitario en base a lo que hemos contado. Pues sería esta que ustedes ven aquí, reducir el agua en verano. Ustedes dirán, pues reducir el agua en verano, que es el momento en que necesita más agua. Pues sí, porque el almendro es un cultivo adaptado a las condiciones mediterráneas. ¿Cuáles eran las condiciones mediterráneas? Y hablo en pasado, porque yo ya no sé cuáles van a ser en el futuro. ¿Cuáles eran las condiciones mediterráneas? Las condiciones mediterráneas eran básicamente primaveras húmedas, otoños húmedos y veranos secos y calurosos. En el momento en que tengo un verano seco y caluroso, hago cosas que no son básicas para mi supervivencia y las desarrollo en los momentos en que tradicionalmente he tenido humedad. En el riego tenemos que seguir la misma lógica. Tenemos que asegurarnos que aquí no hay déficits, porque todo esto es muy sensible, aquí hay el mínimo posible, y si hay que aplicar algún déficit, si no hay que aplicarlo, mejor que no lo apliquen. No está en verde, está en ámbar. Pero en cualquier caso, aquí podemos reducir. Y a esto es lo que le llamamos riego deficitario controlado, saber gestionar el agua de esta forma, ¿no? Y utilizamos estas siglas que más o menos vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que les voy a poner es una parcela, es esta parcela de aquí, que está ubicada en el centro de Masbové, es un ensayo que hicimos en los años 80-90, y básicamente allí aplicamos dos tratamientos de riego. Primero, siempre, claro, un tratamiento de referencia, ¿no? 100% del agua total, es el que yo le llamo tratamiento control, y luego un tratamiento de riego deficitario controlado. ¿Cuál fue nuestro tratamiento de riego deficitario controlado? El que les he comentado antes, simplemente ya con el detalle. Aquí regábamos al 100% de las necesidades, aquí también, y aquí tan solo en un 40%. De esta forma teníamos nuestra estrategia de riego deficitario. Vamos a ver los resultados. ¿Qué produjo? Esto es la media de 4 años de producción. En azul está la cantidad de agua que yo he aplicado a cada tratamiento. Vean ustedes aquí que he aplicado más, aquí y están aquí, más de 600 milímetros, agua de riego aplicada, ¿no? Que eso que serían más de 6.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Y aquí he estado aplicando, si aquí he estado aplicando 6.000 metros cúbicos por hectárea, pues aquí he estado aplicando unos 2.400, o sea, una cantidad diferente. En este naranja tengo la producción. Estaba produciendo aquí unos 2.700 kilos de grano por hectárea y aquí 2.200 kilos de grano por hectárea. He reducido muchísimo el agua y he reducido tan solo algo la producción al aplicar estas estrategias de riego deficitario. Esto sería en nuestra gráfica, en nuestra función de producción. Recuerden que era esta nuestra función de producción. Y aquí tenemos nuestro caso control, donde regábamos al 100% de las necesidades. Oiga, estamos plenamente dentro de la línea. ¿Y qué hemos conseguido con el riego deficitario? Poner un punto por encima de la línea. Con la misma dotación hídrica. Miren ustedes aquí una cosa. Esto no es 2.400, es más. Pero esto es los 2.400 del riego, más los 1.000 y algo, 1.500 aproximadamente de lluvia efectiva, unos 150 milímetros de lluvia efectiva. Esto es agua de riego más lluvia. Pero me he puesto por encima. Esto es lo que queremos conseguir. Una estrategia que nos suba la producción sobre lo esperado. Evidentemente, simplemente aquí tenemos el número de frutos por árbol en el naranja y el peso medio del fruto en el azul, y vean ustedes pues que disminuía un poquitín el peso medio del fruto. Los frutos eran un poquitín más pequeños, pero sobre todo la caída fue porque teníamos menos frutos por árbol. Aún así, los resultados eran los que antes habíamos visto. Vemos que funciona bien. Lo que pasa es que esto no deja de ser un ejemplo en unas condiciones concretas, ¿no? Y
El ejemplo nuestro era, como antes he comentado, en el centro de Masbové, Lirtain, Constantin, Tarragona, está muy cerca del mar, unas variedades determinadas, tampoco entraremos en qué variedades eran, con una demanda hídrica por el ambiente inferior a los 7.500 metros cúbicos por hectárea y una pluviometría, durante los años en que se realizó el ensayo, próxima a los 500 milímetros, típico de la zona costera catalana. Pero hay muchísimos otros casos. Vamos a ver en los otros casos que nos podemos encontrar qué podemos hacer, porque puede haber casos muy diferentes a estos, ¿no? Y para probar otros casos, pues analizaremos dos situaciones. Una de las situaciones sería el de Masbové, que aquí ven, donde yo querría resaltar estos aspectos que pongo aquí. Muy cerca del mar, una demanda inferior a los 7.500 metros cúbicos, una pluviometría de 600, la disponibilidad de agua de riego en nuestro riego deficitario teníamos 2.400 metros cúbicos por hectárea y año, y un déficit de presión de vapor, quiere decir lo seco que está el ambiente, extremos de 2, 3, 3,5 kilopascales, relativamente no muy deficitario. Estamos al lado del mar y es lógico que haya más humedad ambiente que en el interior. Y lo vamos a comparar con una ubicación en un valle interior, ya entendemos que tiene que ser más seco, con una demanda hídrica total que podría acercarse ya a los 9.000, ¿no? Menos de los 7.500 que tenemos aquí, con una pluviometría menor a la que teníamos aquí, unas dotaciones, bueno, pues más o menos similares, para hacer la comparación, y, eso sí, un déficit de presión de vapor muchísimo más seco. Aquí hablamos de 2 a 3 kilopascales, aquí de 4 a 7, quiere decir un ambiente sérido, seco, típico de zonas muchísimo más áridas. Pues para analizar este último caso de aquí, tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de una parcela que tenemos en Maials, en el Segrià, una parcela que tenemos en colaboración, el IRTA, con la Diputación de Lleida, está en la parte interior de Cataluña, tiene una demanda hídrica alrededor de estos 9.000 metros cúbicos que estábamos comentando, una pluviometría de unos 300 milímetros anuales, un déficit de vapor extremo y unas disponibilidades de agua de riego que de entrada no las anuncio. ¿Por qué? Porque una de las particularidades de esta parcela es que estábamos trabajando con 4 escenarios. No tengo limitación en agua, hasta 9.000 puedo utilizar la que quiera, tengo una limitación de 6.500, que sería más o menos lo que en el ensayo anterior, en el de Masbové, habíamos visto que nos había funcionado muy bien. Tengo una limitación media de 4.500 o una limitación ya muy restrictiva, solo tengo 2.500 y a ver cómo me las apaño. Muy bien, en todos estos casos lo que hicimos fue plantear sobre nuestro diagrama qué estrategia de riego aplicaría. Y evidentemente la estrategia de 100, pues es evidente, ¿no? Yo aplico el 100% del agua siempre que me requiere en mi cultivo. Siempre tenemos que tener una referencia, ¿no? Para saber cuándo podemos perder o no. Tenemos una segunda tratamiento, que era el tratamiento máximo 6.500, que ya en algunos de los años del ensayo tuvimos que reducir el agua de riego, empezando por el 80% y bajando, ¿no? Tenemos otra estrategia de riego que tuvimos que aplicar, que es la de aplicar 4.500 aquí, y vean ustedes que la cosa ya empieza a bajar. Y finalmente tenemos la de limitación más grande, 2.500, con estas reservas. Esto es lo que aplicamos, pero ustedes me dirán, oiga, esto no está de acuerdo con lo que nos ha contado. ¿Qué hemos contado? Que aquí semáforo rojo, nada de estrés. Y me está poniendo esto es contradictorio. Vamos a ver los resultados productivos y luego volveremos a nuestro aquí. Productivamente, en el segundo año de producción, el cuarto verde, que decir, ya los árboles están aún entrando en producción, pero este año ya tuvimos 2.200 kilos de grano por hectárea en el que regábamos más, un poquitín menos en el de la limitación de 6.500, nos bajó en el de 4.500 y en el de 2.500 tuvimos, incluso con estas estrategias que en principio no están de acuerdo en lo que nosotros habíamos planteado, tenemos importantes producciones.
Además, también lo que vimos es que el volumen de copa por hectárea iba bajando. A medida que aplicábamos menos agua, los árboles eran más pequeños. ¿Cómo de más pequeños eran? Simplemente para ilustrarlo. Pues miren, este es, como habíamos visto antes, el volumen de copa del tratamiento de 2500, que ya vemos que es diferente del otro, y este es el aspecto de la plantación. Este es el volumen de copa de la parte de la plantación. Todo esto estaba en una misma plantación, simplemente zonas diferentes con cantidades. Vemos las diferencias. Teníamos, en general, árboles más pequeños. Y además, como siempre pasa, lo que vimos es que había una relación grandísima entre la cantidad de agua, entre el volumen de copa que nosotros teníamos y la producción. El volumen de copa es una guía de cuánto realmente, potencialmente, nos puede producir, ¿no? Aquí en general, y evidentemente cuando le aplicamos los tratamientos, es lógico que los tratamientos con más déficit estén en la parte superior, copas más pequeñas, producciones más pequeñas, los tratamientos con menos déficit, quiere decir con más agua, copas más grandes, producciones más grandes. Con lo cual, hay que gestionar el riego y la plantación de forma conjunta. Cuando nosotros tenemos una falta de agua, no podemos decir, ya regaré de una forma diferente, pero sigo manejando el cultivo de la misma forma. No, no puede ser. Y esto lo veremos ahora en esta pantalla. Decíamos que aquí había una contradicción. Vamos a intentar ver que no hay tal contradicción, ¿no? Y para analizarlo, lo que haremos es simplemente trabajar con los dos casos extremos, porque creo que será ilustrativamente más claro. En el riego total, acuérdense que, y además una cosa, en esta gráfica lo que vemos es que tanto este tratamiento como este se refieren a la demanda de agua que tiene este cultivo, en base a su volumen de copa. Vamos a hacer que cada uno referenciarlo a su volumen de copa, ¿no? Y esto es lo que haremos. Si yo pongo, aquí aplicamos las cantidades de agua de acuerdo con lo que nos pide este. Pero, ¿y si aplicamos las cantidades de riego deficitario que hemos puesto aquí en función del volumen de copa que yo tengo aquí? No del que teóricamente podría tener, como estaban los gráficos anteriores. Pues resulta que es este. Ya no es tan deficitario. Miren, aquí bajar de un 100 a un 85%, prácticamente el árbol ni lo nota. Podríamos ajustar, además las cantidades son pequeñas, realmente aplicamos las reducciones aquí, y relativamente nosotros aplicamos. De aquí que sea muy importante en el riego no tan solo trabajar los aspectos de riego, sino trabajar los aspectos del cultivo, el manejo del cultivo en general. Si tenemos restricciones de agua, debemos forzosamente tener copas de árboles más pequeños. El consumo de agua, la cantidad de agua que un árbol tiene que transpirar, es función de lo grande que es la copa. En realidad es función de la cantidad de luz que es capaz de absorber nuestra copa. Si tenemos copas más pequeñas, van a tener necesidades hídricas más pequeñas porque van a absorber menos radiación solar, menos temperatura y, con lo tanto, con menos agua seremos capaces incluso de mantenerla. El equilibrio está, como antes habíamos dicho, en que hay que gestionar los dos aspectos, el riego y el manejo de la producción. Si lo manejamos una cosa por un lado y el otro por el otro lado, nunca tendremos los resultados que esperamos. Y como antes habíamos dicho, la situación es importante porque tenemos el cambio climático y porque tenemos muchas parcelas ubicadas en zonas donde no van a disponer de toda esta agua que potencialmente podría utilizar el cultivo. Y esto es todo lo que les quería comentar hoy. Muchas gracias.